Bueno, hoy vamos a ver la clase del último trabajo, que es el que estarán haciendo de aquí hasta más o menos el 12 de, de agosto. Ahí está. Más o menos para el 12 de agosto lo tendrían que estar entregando. Tratan de tenerlo antes. No va a ser algo complicado tanto de ejecutar, es más complicado de pensar y reflexionar. Pero bueno, la idea y de lo que vamos a hablar ahora es un poco del terror. Y para hablar del terror, porque lo que tienen que hacer para su trabajo final es un corto de terror, es pensar un poco en qué es el miedo, ¿no? O sea, a nivel psicológico y antropológico, que tiene el miedo en el ser humano y por qué funciona, ¿no? Entonces, pues de lo primero que tenemos que mencionar es que pues, el ser humano tiene 6 emociones, ¿no? A ver, vamos a hacer bien esta cosa. Si vieron Inside Out, pues ya las conocen. Está alegría, está el miedo, está la tristeza, está la ira, está la sorpresa y el asco. Y pues nos han servido para sobrevivir, ¿no? Todas las emociones son importantes porque todas tienen una función biológica de supervivencia, ¿no? Por una parte, pues la alegría nos da motivación, ¿no? Y es como una especie de gasolina para seguir haciendo las cosas, o se siente como si fuera una especie de recompensa, ¿no? Por atravesar tu día a día. Por otro lado, la tristeza es un indicador. O sea, si te sientes triste es por algo y lo puedes trabajar. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, algo relacionado con la tristeza podría ser la soledad, ¿no? Que también con el miedo, pero digámoslo así. De que si te sientes solo, así como aislado de los demás, es que probablemente tienes que cambiar algunas cosas o tienes que dar la alerta a los demás para decir que te sientes solo, ¿no? Y que haya más comunidad. O sea, piensa en todo esto relacionado con lo que originalmente pues era la supervivencia humana, ¿no? O sea, piensen en nómadas que recién están conviviendo y pues este trip, ¿no? Tenemos aquí a estos Homo sapiens y piensen que hay algo en el desarrollo de ellos, tanto fisiológico como cognitivo, que los separó de otros simios, ¿no? Que no pudieron sobrevivir. Entonces, una de las primeras cosas es la idea de comunidad, ¿no? Eso fue lo que nos mantuvo a salvo y nos permitió que pudiéramos superar grandes peligros, como no sé, pues imagínense un mamut, ¿no? O sea, un otro primate que no haya podido desarrollarse con tanta habilidad en equipo y con tanta inteligencia, pues simplemente no iba a poder con un mamut, ¿no? Entonces, ahora piensen en este güey de aquí, que es el que se siente triste y está como aislado, ¿no? O sea, hay algo en su realidad que lo está haciendo sentir triste y que la forma de resolverlo pues es comunicándolo con ellos, generando empatía y volviéndolo a integrar al grupo, ¿no? O sea, la tristeza sirve eh, para, para, para conseguir eso, ¿no? Para que te des cuenta que hay como ciertas cosas que hay que trabajar, ¿no? Porque si se queda solo, pues sí, no, es imposible, ¿no? Que sobreviva solo en la selva. Digo, sería un caso muy particular. Y pues no pasaría de que sobreviva él, pero no tenga descendencia. Entonces no sería significativo evolutivamente, ¿no? Entonces las demás, pues tenemos la ira, pues la ira les permitió sobrevivir en ese mismo aspecto de poder eh, pues imponer su fuerza sobre la de otros animales. Imagínense un montón de changos enojados contra una manada o se encuentran un león, ¿no? Tal vez un león en solitario, algo así. Es un león. Es un león feo, pero es un león. Entonces, si no tuvieran la ira suficiente para hacerle cara, muchas veces ni siquiera es pelear contra el león, ¿no? Simplemente con demostrar tu ira y tu coraje, el león lo entendía y se retiraba, ¿no? Entonces la sorpresa es muy importante porque es la que te permite sobrevivir
en la selva, ¿no? Porque al fin y al cabo la sorpresa es asustarte, así como que de pronto, ¿no? Tal vez en algún punto van muy relacionados miedo y sorpresa, pero en este punto piénsenlo como, pues, creo que el ejemplo de los gatos queda muy bien. Hay una cura en internet con los gatos. Y yo sé que un gato no es un ser humano, pero sirve bien para explicar cómo evolutivamente mantenemos ciertos rasgos porque fueron importantes en nuestro desarrollo y para que volvieran a cambiar tendrían que pasar miles de años evolutivamente, ¿no? Entonces piensen en un gato. A los gatos cuando les pones un pepino en la parte de, pues, donde ellos están fuera de su campo de visión, si ese pepino no lo han visto y luego voltean, el gato se asusta y salta, ¿no? O sea, si está así como que el pepino está en su espalda, bueno, está en la parte, eh, pues, trasera de él, ¿no? O sea, él no puede verlo. Si él no puede ver el pepino, ay, güey, uy, aguanten, ahí está. Si él no puede ver el pepino y luego voltea y lo ve, los gatos hacen un movimiento así súper alocado en el que están aquí, se mueven hasta acá, ¿no? O saltan y pues la idea de esto, lo que se dice es que pues en la selva, bueno, en la selva, en algún momento los gatos pues tenían que sobrevivir al ataque de serpientes. Entonces imagínate que tú estás pues tranquilo, ¿no? Caminando y volteas y atrás de ti hay una especie de cilindro verde, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba si no reaccionabas a tiempo, no? Si inmediatamente no saltabas, así justamente un segundo antes de voltear, pues las víboras son muy efectivas, ¿no? O sea, atacan de una manera muy rápida y casi imposible de esquivar, ¿no? En caso de que ya te hayan puesto en la mira. Entonces, ese movimiento random del gato saltando, pues lo salva de ese ataque, ¿no? Entonces, esa sorpresa, pues evolutivamente se mantuvo en ellos y pues te salva. O sea, te salva de esos momentos en donde ocupas reaccionar en milésimas de segundo, ¿no? Y pues sí, es una mezcla de miedo y sorpresa, no creo que sea solo sorpresa. Eh, el otro es el asco, pues ese es más fácil de pensar porque sirve, ¿no? Si algún alimento te daba asco, generalmente es porque era peligroso para tu salud, ¿no? Entonces, pues tenía mucho sentido que desarrolláramos el asco a ciertos alimentos ya en estos tiempos donde ya tenemos identificadas cuáles son las cosas que son peligrosas y cuáles no, pues es más difícil, ¿no? Como que funcione igual que antes. Entonces muchas de esas cosas solo son vestigios que ya no sirven igual porque vivimos en civilización urbana, pero fueron muy importantes para la supervivencia en su momento. Creo que algunos se quedaron de una manera un poco más, o algunos envejecieron mejor que otros, ¿no? Pero en todo caso, ahora vamos a hablar del miedo porque pues, al fin y al cabo es de los más importantes, ¿no? O sea, el tener miedo a salir de ciertas zonas, a ir con cautelas a algunos ecosistemas, pues sin duda alguna es algo que nos mantuvo con vida durante mucho tiempo, ¿no? O sea, creo que aventurarse a lo cholo no ayudaría a que este cúmulo de personas sobreviviera en un ambiente tan hostil como es la selva, el desierto, las montañas, pues en realidad cualquier lugar, ¿no? El miedo a ambientes nuevos pues te hace precavido y te hace revisar las cosas antes de aventurarte y eso pues previene, ¿no? Pero entonces si se dan cuenta esas mismas ideas del miedo están muy relacionadas con algunas actitudes que podemos seguir viendo pero ya no relacionadas con supervivencia salvaje, ¿no? Pero sí con supervivencia de tus ideales y todo eso. O sea, seguimos experimentando miedos aún parecidos a esos. Porque no me acuerdo cómo se llamaba este concepto, pero algo así como teoría del terror mental o del control por terror, no me acuerdo, pero es algo en lo que se basa mucho la propaganda de Estados Unidos para promover la guerra, ¿no? De que es esta idea de que si mantienes con miedo a la población, puedes controlarla de mucho mejor manera. Entonces, por ejemplo,
Hay un documental que no recuerdo cómo se llama, pero es un documental muy bueno, donde habla de cómo pues Estados Unidos, a partir de inteligencia y por medio de la CIA y otras cosas y otros organismos, proponen la guerra contra el yihad, que es todo lo que pasa en el 9/11 y todo eso. Y no es exactamente que sea una mentira lo del 9/11, sí, sino que de alguna manera está planteado para generar un enemigo común que sea quien tienes que tener miedo, ¿no? O sea, en algún momento Estados Unidos planteó que su enemigo común era el comunismo, y es que esto te sirve, o sea, tener un enemigo común fácil de identificar puede justificar cualquier cosa que quiera hacer Estados Unidos o cualquier país para poder destrozar a este enemigo, ¿no? O sea, si lo planteas así, si haces la propaganda correcta y la gente sí tiene miedo de este comunismo, el poder militar, la publicidad, algunas medidas contra tus propios ciudadanos, aumentar impuestos, lo que sea, va a estar justificado si ellos de verdad creen que este es su enemigo común. El problema es cuando pues, se pierde eso, ¿no? Cuando no logras generar ese miedo. Y pues después lo generaron contra el yihad y eventualmente se hizo casi como si fuera el Islam el enemigo, ¿no? Cuando el yihad es una rama más específica de las culturas de Medio Oriente, ¿no? Pero bueno, el trip es ese, que generar este enemigo común permitía propagar el miedo y poder tomar las medidas que quisieras tomar de un grado mucho más absoluto que si no pudieras generar este miedo, ¿no? Entonces, pues piénsenlo así. Si un país entero puede usar el miedo para tomar medidas tan drásticas como es tomar a sus poblaciones jóvenes para prepararlas para ir a la guerra y cualquier cosa así, entonces piensen cómo esta cosa es tan fundamental y está tan dentro de nosotros que si tú quieres crear emociones, pues es muy efectivo, ¿no? Porque es demasiado vestigial y nos ayudó tanto a la supervivencia que es algo muy, muy interiorizado, ¿no? Entonces, pues por eso es tan importante el miedo. Por eso cognitivamente es tan duro, es tan fuerte y funciona, ¿no? Sigue funcionando a nivel ideológico, a nivel de noticias que más funcionan son las que generan más caos, más terror, más miedo. Son, pues son así, ¿no? Y también las investigaciones que se hacen para hablar de lo de la teoría del control del miedo. Bueno, es que no se llama así, no recuerdo cómo se llama, se los busco después. Pero los experimentos tenían que ver con entrevistar a personas y revisar cómo defendían sus ideas preconcebidas, ¿no? Entonces, también parte de eso, ese miedo a explorar las cosas nuevas para poder protegerte, es el mismo miedo que vemos en personas que tienen ideas tradicionales, y cuando ven que esas ideas tradicionales están siendo desplazadas por ideas nuevas, pues se genera este campo como de defensa, ¿no? Tus ideas progresistas o tus ideas nuevas no tienen que ser progresistas necesariamente, solamente nuevas, no van a pasar por mi tradicionalismo porque tengo que proteger lo que ya conozco, ¿no? Y es pues básicamente el mismo mecanismo de defensa que nos permitió sobrevivir durante mucho tiempo. Pero pues claro, se basaba en que lo otro era desconocido. O sea, de que estás aquí y aquí hay un montón de peligros que desconoces y ya te ha pasado que has avanzado poquito y ¡pam! Se muere un cuarto de tu población, ¿no? Por un ataque o por el clima o una hiedra venenosa, lo que sea, ¿no? Pero pues en este caso obviamente la manera de poder entender si una idea nueva funciona pues es investigando alrededor de ella, ¿no? O sea, no necesariamente vas a ir a ciegas hacia ella, sino que pues tenemos ¿cómo se dice? La ventaja que en nuestros tiempos pues la psicología está más avanzada, está más avanzado la antropología, está más avanzado la física, la química, entonces pues ya no se trata de un avanzar a ciegas, sino si tanto miedo dan estas ideas, pues simplemente hay que conocer los datos alrededor de ellas y los datos alrededor de las ideas que estamos defendiendo como tradicionales, porque pues tal vez objetivamente son nocivas, ¿no? O tal vez no, pero pues es el punto, que el miedo va en varios niveles
Y digo todo esto para comprender el alcance que tiene esta emoción, o sea, lo relevante que es hasta hoy en día, a pesar de que su función original no era esta, pero pues es simplemente que la vamos evolucionando junto con nosotros, ¿no? O sea, si antes nuestra prioridad era cómo sobrevivir en el bosque, en la selva, no sé, cómo protegernos de la naturaleza, pues eventualmente era cómo protegernos de otros reinos y eventualmente es pues cómo tener una calidad de vida más digna, ¿no? No sé cómo dibujar eso aquí, voy a dibujar una espiral. Y bueno, simplemente vamos arrastrando su complejidad y el problema es que nuestro cerebro no ha evolucionado tanto en los últimos años, entonces vamos avanzando en complejidad porque el cerebro ya tenía la capacidad de ser así de complejo, pero no habíamos desarrollado el capital cultural para poder tener las ideas tan complejas como las tenemos ahora. Entonces, por eso de alguna manera la cultura se va sumando, ¿no? Lo que sabemos hace 600 años se suma con lo de hace 200, hace 100, hace 50 y cada vez estamos más preparados para afrontar temas más culturalmente complejos, ¿no? Por ejemplo, el arte, de que el arte pudo haber tenido una idea en el año 600 antes de Cristo con los griegos y eventualmente pues se le fue sumando lo de diferentes países, diferentes culturas, hasta que tenemos grandes debates en el arte contemporáneo, pero también el retomar obras clásicas, pero pues o sea, se va volviendo más complejo que solo esto era arte, ¿no? Se vuelve una especie de conexión entre todas las ideas de toda la historia de la humanidad y podemos llegar a puntos más complejos si nos lo proponemos, ¿no? Obviamente no es sencillo y se van a oponer unas ideas con las otras, pero a eso voy, de que el cerebro humano es más o menos el mismo. Sí ha evolucionado un poco hasta donde sea en los últimos 2000 años, pero creo que es muy poco tiempo para que haya cambiado tanto el cerebro humano. Pero pues gracias a que teníamos la imprenta, pues pudimos guardar la información que ya tenía y eventualmente y entre mejores mecanismos tenemos para guardar la información. Por eso es tan importante la captura de datos, porque la información que tenemos se acumula y ya no tenemos que volver a aprenderla, ¿no? Sino que podemos retomarla. No tenemos que volver a descubrirla, perdón, porque aprenderla siempre. Para eso es la escuela, para que las personas vuelvan a aprender toda la información que hemos recabado en los últimos 2000, no, pues más de 2000 años, ¿no? Entonces, pues pensando en eso, hemos llegado al punto donde pues el miedo funciona a un nivel comercial, funciona a un nivel ideológico, filosófico y bla bla, ¿no? Ya no es solo escapar de las serpientes como los gatos. Y bueno, entonces, ¿en qué nos preocupa esto? Pues que ustedes van a generar cortos de terror. Y hay algo en cine. Bueno, no, sí, sí en cine, pero lo voy a hablar desde la edición, que aparte pues es más mi área, ¿no? En edición, no recuerdo el orden, luego se los paso bien. Si alguna vez les meto a que les dé la clase de postproducción 2 siempre lo explico ahí. Pero pues hay como que 5, digo, 6, eran 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Había 6 prioridades en el cine. En el momento de editar, o sea, de qué toma ponías, cuántos segundos la ponías y cuál seguía después, ¿no? O sea, cuál iba antes y cuál iba después y en qué orden, con qué audio y bla, bla, ¿no? O sea, la manera en la que armabas el paquete final tenía que tener como que 6 características que eran de la menos importante a la más importante. Entonces creo que las 5 y las 6 eran las espaciales. O sea, como de que en tu corte se entiendan las distancias que hay entre los personajes, se entienda el espacio en el que están. No sé si les ha pasado que ver una película y se siente como que el cuarto está muy pequeño, ¿no? Como si todo estuviera apretado por las tomas. Porque las tomas son muy cerradas o nunca hay una toma general para alcanzar a ver el tamaño del cuarto. O lo que sea, ¿no? O sea, puede estar mal montado de adrede para que se sienta esa incomodidad o puede simplemente estar mal hecho, ¿no? Entonces creo que las 6 era la tridimensionalidad y las 5, no me acuerdo si era como la relación de espacio que hay entre los personajes, pero pues no importa. O sea, bueno, sí importa, pero ahorita no. Y 2, 3 y 4 no recuerdo bien, solo recuerdo que uno era la historia, o sea, creo que era el 2. Que una cosa importante era que se entendiera la narrativa o el storytelling de
de tu producción audiovisual. Y los otros no me acuerdo, pero es que en realidad ahorita no son tan relevantes para los que les quiero explicar. Solo tengan en cuenta eso, de que cuando editamos, el pedo de cuánto tiempo dejas esta toma, si la dejas 4.3 segundos o 4.4, hay un cambio muy significativo dependiendo de lo que quieres lograr y que quieres que se entienda, ¿no? Teniendo en cuenta que el ojo humano tarda tantos segundos en entender las cosas, en digerirlas y en conectarlas con lo siguiente, ¿no? Si esa toma no tiene nada que ver con la siguiente, pues lo más seguro es que la tengas que dejar más tiempo. Pero si esta es una toma de continuidad con esta, de que es prácticamente la misma desde otro ángulo, tal vez sí la puedes dejar menos tiempo, porque el ojo humano va a tener tiempo en la siguiente para conectarlo y seguir sumando la información, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues el primer aspecto, que se supone que era como el más importante, y yo considero que sí lo es, cada quien pues sabrá, ¿no? Lo que piense sobre esto, pero son las emociones según este autor. Les digo, no recuerdo el nombre del güey, no es difícil de encontrar, podría buscarlo ahorita y sé que no me tardaría más de 5 minutos, creo. Pero el primero era... Lo voy a buscar, ¿saben qué? Lo voy a buscar. A ver, no vean esto. 6 Rules Editing. A menos de que fueran 5. Walter Murch. Las 6 reglas de la edición. Eso es. Ya ven, menos de 5 minutos. Dejen ver si por aquí sale el... Ah, ok. Era emociones el primero, historia es el segundo, ritmo es el tercero. O sea, la relación que hay en tiempo entre una y otra. El trazo del ojo, ok. El tiempo que tarda el ojo en llegar de un lado a otro. Por ejemplo, si tú tienes una toma aquí donde todo está enfocado acá y en la siguiente toma tu punto de enfoque es aquí, eso significa que tienes que darle tiempo suficiente al ojo para que vaya de aquí hasta acá, porque ese es un recorrido grande. Y más si es en cine, o sea, en una pantallota, pues sí, el ojo tarda mucho más en llegar de un lado al otro, ¿no? O sea, son centésimas, pero pues es bastante tiempo el que le tienes que dar para que alcance a llegar. En cambio, si tú estás centrado tu atención aquí y la siguiente toma también es aquí, puedes ahorrar tiempo en corte porque pues está donde mismo, ¿no? El trazo del ojo, el plano bidimensional, o sea, cómo está dividida tu composición, y el espacio tridimensional, que la persona entiende cuál es la relación entre el espacio y los objetos. Y el último, ¿cuál es entonces? Ah, ok, eran todos. Bueno, esos eran los 6 principios. Ya ven que no estaba tan perdido, pero me quiero concentrar en este porque al fin y al cabo todos son importantes, pero de hecho si los checan al chile les ayudan un chingo. O sea, les dejan claras más cosas de las que podían tener al principio. Pero creo que en este caso que queremos generar miedo, pues es una emoción particularmente difícil y sencilla al mismo tiempo, ¿no? Porque es muy fácil poner ay, ¿cómo se les dice cuando hay un grito? Se me olvidó. Se me olvidó la cosa más fácil de hacer, de que está todo en suspenso, bajito, y luego ¡pam! Te ponen un pinche grito en la cara que pues te asusta y te genera miedo, pero es como el miedo más sencillo y el que te va más rápido, ¿no? Jumpscare. El jumpscare. No sé si lo estoy pronunciando bien, al chile no me importa. Pero bueno, el jumpscare es este momento donde puedes generar miedo de manera muy sencilla, porque como es algo muy obvio, o sea, es ir como a lo más básico del ser humano, que es si algo te aparece de pronto, vas a reaccionar porque tienes que sobrevivir, ¿no? Entonces, yo creo que estaríamos yendo al miedo más primitivo, que pues no está mal, pero es un recurso muy sencillo, ¿no? O sea, creo que el pedo este de generar miedo es pensar en lo complejo que es el terror en el ser humano. O sea, es tan complejo que podemos controlar naciones con él, ¿no? Entonces creo que irnos a lo más primitivo, que es lo mismo que asusta a un gato, es no tener consideración de la complejidad del ser humano. Digo, está bien usar un jumpscare a veces, pero yo creo que abusar del concepto o solo limitarte a ese concepto, porque muchas películas de terror en realidad no dan miedo, ¿no? Solo tienen muchos jumpscares. Y pues es como, pues está bien, es para dar sustos repentinos, pero
pero pues no terminas generando una tensión tan interesante como si trabajaras el miedo más profundo, ¿no? Entonces lo que quiero que piensen es que tienen que generar cortes relevantes, tienen que generar momentos interesantes para poder hacer del miedo algo más peculiar, más original y pues con más valor, ¿no? O sea, que la gente que lo esté viendo pueda generar distintos tipos de miedo. Porque puede ser un miedo filosófico, puede ser un miedo psicológico, puede ser un miedo social, puede ser una fobia, o sea, el pedo es ese, que ustedes también se den la tarea de pensarle como qué clase de miedo es el que puedo transmitir y qué impacto emocional puedo generar en esta persona. Si va a ser algo que después del jumpscare ya no va a tener miedo en toda la película, entonces pues qué chafa, ¿no? O va a ser algo que va a salir de aquí y va a seguir teniendo miedo, ¿no? O sea, que va a ir afuera a su casa y va a tener un día entero miedo de dormir a oscuras o va a tener miedo de... O sea, no es como que a huevos que lo más chido, ¿no? Como ahí vamos a implantarles miedos a la gente que no tenían. Pero sin duda, pues te deja reflexionando, ¿no? Como ser humano, como una película que sabemos que no es real, te deja con estas inquietudes. Hay un cortometraje que fue muy conocido en 2013, se llama Lights Out. Y es un corto que eventualmente volvieron una película que hasta donde yo sé es muy mala, pero tiene recursos muy fáciles, es de muy bajo presupuesto. Y aún así, pues, watchen esto, ¿no? 12 millones de vistas. Y este no es el video original, recuerdo que el original está en Vimeo. Pero, pues, simplemente es muy bueno, ¿no? Por ejemplo, aquí esto es como la base del corto, que es cuando apagan las luces, está el ente y cuando las prenden ya no, watchen. Y pues, y puede ser el pedo, ¿no? No es un recurso tan complicado, no es un jumpscare como tal, porque ya te lo está anunciando, ya te dice que cada que apaga, esa madre aparece, ¿no? O sea, no te está agarrando por sorpresa. Simplemente el cambio, pues fue trabajar con eso, ¿no? Cómo te dejo un tiempo esperando a ver qué pasa. Y tal vez creíste que no iba a pasar nada, tal vez sí, tal vez no, pero genera, ¿no? O sea, el impacto es bueno. O sea, de hecho ahorita me volvió a asustar y yo ya había visto el corto, ya ni me acordaba que pasaba eso. Pero bueno, entonces el punto es ese, que van a generar terror. También pues son libres del género, ¿no? O sea, hay terror psicológico, hay terror clásico, hay terror contemporáneo. Digo, si han visto películas clásicas de terror, pues es muy diferente, ¿no? Ese terror al terror contemporáneo, como el de The Witch o el de... ¿Cómo se llama? La película de Alistair, el de Midsommar, la primera. Bueno, los que la han visto saben cuál es. Solo no me acuerdo del nombre. Pero bueno. Entonces el punto es que incluso si quieren hacer terror comedia, pues también se vale, ¿no? También puede dar miedo cuando lo combinas con comedia, dependiendo de cómo lo combines, ¿no? Pero el punto de esto es que van a hacer un corto con unas características muy específicas, porque esto va a ser más contemporáneo de lo que creen. Porque lo que quiero que hagan y el reto pues va a ser ese, ¿no? De que no es simplemente un corto de 1 minuto, es 1 minuto y medio, pero lo van a hacer en formato como si lo fueran a subir a una historia de Instagram. Eso quiere decir que van a hacer muchos fragmentos de 15 segundos, ¿no? Entonces van a usar el formato de las historias de Facebook e Instagram, que es que cada corte dura, bueno, no cada corte, cada clip dura 15 segundos máximo. O sea, obviamente si quieren hacer un clip de 5 segundos porque les funciona más para generar ese impacto de qué pedo que sigue, voy a la siguiente o la dejo fluir, pues pueden empezar. O sea, ustedes sabrán cómo lo dividen, si son un montón de historias de 5 segundos, si son 6 de 15, que es como el máximo, porque tiene que durar 90 segundos máximo y mínimo. O sea, tiene que ser como que exacto, lo más exacto que puedan, ¿no? Si se pasan de un segundo, pues no hay pedo, ¿no? Pero el pedo aquí es que cada segundo cuenta, ¿no? Entonces tienen que pensar bien qué va a pasar para que estén justificados los 90 segundos. Si tal vez son... Digo, también esto ayuda, de que son 90, prácticamente son 3 bloques de 30. Tal vez 15 de aquí son el desarrollo, los otros 15 ya son... Digo, 15 son el planteamiento, 15 son el desenlace
Y aquí hay un 30 y un 15 y un 15 que pueden usar para otra cosa. Pero esa es la idea, que tienen 90 segundos en 1080 por 1920, que es lo contrario a lo que siempre se usa, ¿no? Siempre se usa 1920 por 1080. Como es formato vertical, pues van al revés. El 1080 es el que va arriba y el 1920 es el que va a los laterales. Y pues ustedes me la van a pasar a mí todo completo. O sea, van a juntar todas las historias. Que se entienda en dónde van los cortes. Dejen como unos frames de negro en medio de cada uno. O sea, F7. Ok, digamos que tienen 6, ¿no? 6 fragmentos de 6 segundos. Entonces, cuando los pongan en el editor, no los pongan completamente pegados, ¿no? Como así. Sino denles un pequeño espacio en el corte que me van a dar a mí, para que yo entienda en dónde estaba acabando la historia, ¿no? Algo así. O sea, aunque sean 2 frames. O sea, mientras aparezca un pantallazo negro aquí, yo entiendo que ahí acababa la historia, ¿no? La historia literal, la historia de Instagram, no la historia de su corto. Y la idea es que, pues, si ustedes quieren, pues la suben, ¿no? La suben a Instagram, la suben a Facebook y pues avisen un día antes a sus compas, ¿no? Como voy a subir un corto de terror, para que lo chequen. Si no les gusta cómo les queda, pues no lo compartan, ¿no? No hay pedo. Si les gusta y les parece relevante cómo usaron el formato, pues adelante, ¿no? Ese es su material. Pero en todo caso, eso es lo que yo les pido para el 12 de agosto. Y con esto calificamos su final. O sea, con esto les doy calificación del final. Y antes de eso, si el 12 se entrega, ¿dónde está? 12 de agosto. Y estamos a 26, que es domingo. Mínimo para el jueves 30 de julio. Me tienen que dar avances de qué trata. O sea, me van a enviar un documento de Word o PDF, simplemente explicando qué es lo que van a hacer, ¿no? Pues voy a hacer tantas historias, van a durar tanto cada una, y el corto trata sobre esto, ¿no? O sea, una premisa o una escaleta, o si ya tienen el guión, pues el guión. Un poco de detalle técnico de cómo lo van a dividir y ya, ¿no? O sea, simplemente un pequeño adelanto para yo entender qué quieren hacer y también para que empiecen, porque si no luego empiezan hasta el final y pues se van a atrasar, ¿no? Y pues no es tan difícil de ejecutar, o sea, si lo terminan mucho antes, si me lo mandan mucho antes, yo les doy calificación antes y ya quedan libres, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues mientras cumpla las expectativas y se haya entendido el pedo del miedo, del terror y todo eso, pues está bien, ¿no? O sea, no le estoy pidiendo que sea el súper corto, pero sí que sea ingenioso y que esté bien pensado, porque al fin y al cabo pues se trata de creatividad, ¿no? Entonces todos tienen que resolver la misma cosa, pero pues cada quien sabe cómo la va a hacer, ¿no? Si va a usar elementos del terror clásico como algún monstruo, si va a usar algo más abstracto, si va a ser terror cósmico, si va a ser terror comedia oscuro, o si va a ser un terror experimental, pues ustedes sabrán, ¿no? Ahí tienen el tiempo. Piensen qué es lo que enajena, qué es lo que sorprende, qué es lo que genera como esta intriga de pues así, de ver la cosa y decir, wow, si me intriga, tengo miedo, ¿no? Siento algo extraño por esta cosa, o qué cosas les han dejado a ustedes el impacto de pensar todavía una semana después de chale, no quiero pasar por los puentes abandonados de 5 y 10, ¿no? O alguna cosa así, ¿no? Y pues como siempre, mucha suerte y mucho éxito.